¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo, después de repasar la actualidad de esta jornada, llega el momento de Ágora. En Canal 7 de Televalencia tenemos tertulias de actualidad y también, como saben, recibimos todas las semanas a personalidades del mundo social, político y cultural, personalidades que tienen mucho que contar. Es el caso de esta noche, se lo decíamos ayer. Recibimos en los estudios de Ágora al conseller de Hacienda y Administración Pública, don Juan Carlos Moragues. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme, es un auténtico placer estar con todos ustedes. Bienvenido, mucho que hablar, sobre todo de números, es la parte que le toca por su cartera, ¿no? Sí, el viernes pasado presentamos el proyecto de ley de los presupuestos para la Generalitat Valenciana en el año 2015, es la línea de acción política, los ejes estratégicos de lo que va a ser la acción de gobierno del 2015 y claro, son complicados siempre de confeccionar. Venga, pues vamos a intentar de conocer mejor estos presupuestos que nos afectan a todos los valencianos. Lo hacemos esta noche con el conseller de Hacienda. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho. Fue administrador de las sedes de la Agencia Tributaria en Valencia, Gandía, Xàtiva, además de inspector de aduanas en el puerto de Valencia. Ejerció la docencia, profesor de Máster de Tributación del Colegio de Economistas y del Máster de Tributación ADI de la Universidad de Valencia. También ha pertenecido al Cuerpo Técnico de Hacienda de Recaudación en las dependencias regional y provincial de Barcelona y en la Administración de Colom en Barcelona y en la Administración de Tortosa. En diciembre de 2012, tras la remodelación del Consell, el presidente Alberto Fabra le nombra nuevo conseller de Hacienda y Administración Pública, sustituyendo en el cargo a José Ciscar. El pasado viernes presentaba los presupuestos de la Generalitat para 2015. Según sus palabras, son unos presupuestos comprometidos con las políticas sociales y con las personas. Las cuentas se enmarcan dentro de un escenario de consolidación de la recuperación económica. Esta noche, en Ágora, recibimos al conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. Presupuestos comprometidos con las políticas sociales, con las personas, eficientes y responsables. Y lo que más importa al ciudadano, conseller, sin recortes. Son unos presupuestos sin recortes, comprometidos con las políticas sociales y sensibles con las personas que más lo necesitan. Y 4 datos simplemente. Del presupuesto, prácticamente 9 de cada 10 euros se destina a sanidad, educación y bienestar social. Un total de 28 millones de euros al día durante el 2015 se destinará a esas 3 grandes partidas. ¿Por qué son unos presupuestos sensibilizados con las personas que más lo necesitan? Porque el presupuesto que más sube es el de bienestar social, con un 19%, y el segundo el de empleo, con un 9,5%. Y también son unos presupuestos donde no hay recortes. Por ejemplo, todos los esfuerzos y sacrificios que pedimos a los empleados públicos se recuperan completamente y se actualizan las carreras profesionales y los exenios tanto de sanidad como de educación en 2015. Conseller, ¿ha sido complicado elaborar los presupuestos? Siempre es muy complicado elaborar los presupuestos y más en un escenario donde el déficit autorizado para el año 2015 es el 0,7%. Y como no, estos no han sido unos presupuestos sencillos, hemos tenido que trabajar mucho, pero yo creo que el resultado final es bueno. El déficit del 0,7% del Producto Interior Bruto es el que nos exigen desde el Gobierno central. ¿Se va a respetar esta cantidad? Lo que tengo que decir es que ese déficit que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 31 de julio, la Comunidad Autónoma no votó a favor. ¿Por qué? Porque tenemos un desequilibrio presupuestario evidente, dado que el sistema de financiación nos transfiere 8.000 millones de euros y solo los presupuestos de sanidad y educación ya rondan los 9.500. Conseller, hoy hemos anunciado en la calle que iba a estar con nosotros, y hay inquietud en los valencianos por esto de los presupuestos, porque evidentemente usted mismo lo explicaba, es algo que nos va a afectar muy de lleno a partir de enero de 2015. Así que si no le importa, vamos a ir respondiendo a estas inquietudes de los ciudadanos. Vamos con la primera pregunta en torno a presupuestos, porque los ciudadanos quieren conocer también más detalles. Esta era la pregunta que realizaban. Señor Moragues, quiero saber, sin que me mienta, ¿qué es lo que va a mejorar con el presupuesto este?
¿qué es lo que va a mejorar? ¿Cómo lo va a notar el ciudadano? Bueno, los políticos, como representantes públicos, en ningún caso podemos mentir y tenemos que trasladar toda la confianza y credibilidad. Esos presupuestos, lo que a mí me parece muy importante es que el ciudadano de a pie sepa en qué se gasta la Generalitat Valenciana el dinero suyo, porque no hay que olvidar que el dinero que gestionamos los responsables políticos es dinero del bolsillo de los contribuyentes, y como a ti se te pide vía impuestos un dinero, luego nosotros tenemos que explicar en qué nos gastamos el dinero de la gente. Por eso es fundamental saber que si quitamos la parte financiera del presupuesto, el 86,8%, lo que decía yo, casi 9 de cada 10 euros, se destina a sanidad, educación y bienestar social. Que tienen las partidas más importantes. Más importantes. Y el resto, 1 euro de cada 10, se destina a economía, industria, turismo, comercio, agricultura, pesca, alimentación, infraestructura, territorio, medio ambiente, gobernación, justicia, hacienda y administración pública. Claro. Es decir, 3 grandes partidas es lo principal. Y de esas 3 grandes partidas a mí me gusta dividirlo por día. Es decir, cada día del 2015 la Generalitat Valenciana va a invertir en la sanidad pública valenciana 15 millones de euros al día. Un día, otro día, otro día. 15 millones de euros. En educación, tanto universitaria como no universitaria, 11 millones de euros. En bienestar social, 2 millones de euros. Es decir, levantar la persiana durante cada uno de los 365 días del año que viene va a suponer una inversión, que no un gasto, una inversión en estas políticas sociales de sanidad, educación y bienestar social de 28 millones de euros al día. Y a lo que hay que sumar el esfuerzo que hacemos en materia de políticas activas de empleo a través de los fondos europeos, siendo la segunda consejería que más crece. Está claro dónde se va a gastar el dinero, yo creo que lo ha explicado perfectamente y seguro que desde casa también lo han entendido. Pero yo le pregunto, conseller, ¿esto del presupuesto de la Generalitat para el 2015 es como un presupuesto familiar? Es decir, uno coge los ingresos y los gastos que tenemos en un hogar. Y nos damos cuenta que en el caso de la Generalitat esto de los ingresos hay mucho que aclarar todavía, porque recordemos que tenemos ese problema de infrafinanciación. ¿Cómo se ha enfrentado en este sentido desde su consellería a esta situación de ingresos, gastos? Sí, hemos estado hablando de gastos y ahora hablemos de ingresos. A mí me ha gustado la introducción de la pregunta porque esto es un presupuesto de más de 17.000 millones de euros y esto es como una familia de 5 millones de valencianos. En vez de ser una familia de 3, 4, 5 personas o 2, somos una gran familia. Ese concepto y las cosas se explican mucho mejor en términos de economía doméstica, claro, que a veces aludiendo a los grandes datos o las grandes magnitudes. De macroeconomía, ¿no? Un presupuesto no deja de ser una previsión de ingresos por una parte y de gastos. Que vas a tener unos ingresos, unos gastos, prevés, estimas a lo largo de los 365 días del año 2015. Y aparte es un presupuesto, es un documento que surge al principio cuando se aprueba, pero es un documento vivo, dinámico, en el sentido de que conforme se va ejecutando el presupuesto, unas partidas que tú tienes una previsión, el resultado final es mayor, otras partidas el resultado final es menor. Y quiero recalcar y subrayar que los presupuestos para el 2015 están en un escenario de crecimiento económico en la Comunidad Valenciana del 2,1%. Es decir, venimos de un escenario de crecimiento del 0,8% en 2014, cuando las estimaciones para este año serán un crecimiento del 1,3% y ya prevemos un crecimiento del 2,1% para el 2015, cuando hay estimaciones que sitúan el crecimiento de la Comunidad Valenciana en 2015 alrededor del 2,4%. Es decir, hemos pasado en apenas 2 años de una situación de decrecimiento, crecimiento negativo y destrucción de empleo a una situación de crecimiento y recuperación económica. Bajada de impuestos es otra de los anuncios efectuados de su consellería. Y le voy a leer una frase por si le suena. Si una autonomía se queja de graves problemas financieros, no puede hacer determinados anuncios alegres. ¿Le suena la frase? Me suena la frase. La pronunció el ministro Montoro. Primero hay que saber en qué contexto dice la frase y luego hay que explicar en qué ha consistido la bajada de impuestos. A ver. La comunidad autónoma ha bajado la tarifa del IRPF ya para la próxima declaración de la renta, que se presenta en abril, mayo y junio del 2015, referida al 2014. Pero es que el contribuyente valenciano va a beneficiarse en 2015 respecto al 2014 de un ahorro de impuestos solo en el IRPF de 347 millones de euros. Y estos, en gran parte, la parte principal, viene por la reforma fiscal del Estado y por la bajada de impuestos del Estado. Y eso todos los ciudadanos valencianos, por ejemplo, la nómina de enero del 2015, con la retención de la liquidación de intereses, ya se verán beneficiados
derivado de la reforma estatal. Nosotros nos hemos alineado porque entendemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Esa es una premisa clara. Y hemos hecho una bajada responsable, una bajada dentro de nuestras posibilidades, y la reducción de la tarifa de IRPF supone 12 millones de euros de ahorro para los valencianos que no repercuten en las arcas de la Generalitat, porque esos 12 millones de euros de merma no la tendríamos hasta 2 años después. ¿Se sintió un poco desautorizado, conseller, sinceramente, después de escuchar esta frase del ministro? No, el ministro lo que quiso trasladar con ese mensaje es que el esfuerzo de consolidación fiscal y de reducción del déficit tiene que seguir, que no podemos permitirnos alegrías, pero precisamente nosotros, dentro de nuestras posibilidades, nos hemos alineado en ese argumento o en esa política activa, en esa política fiscal de reducción de impuestos con, repito, responsabilidad y con sensatez. Venga, pues aclarado este punto. Vamos con más preguntas, ¿le parece? A ver qué inquietudes hay más en la calle sobre presupuestos, sobre la presencia esta noche en Canal 7 del conseller Moragues. Señor Moragues, mire, yo quisiera saber, por favor, si va a dar alguna prestación para la gente necesitada que tenemos cargas familiares. Cargas familiares, conseller. Es muy importante tanto la bajada de impuestos del Estado, de la comunidad autónoma, como los presupuestos del 15. Y me explico. Los presupuestos del 15, como he dicho, la consellería que más aumenta con diferencia es Bienestar Social. Un incremento de presupuesto del 19% del 2014 al 2015. Y eso es para atender gente discapacitada, dependiente, mayores, es decir, gente vulnerable que necesita, que lucha contra la exclusión social. Y también en materia de la reforma fiscal, la propia reforma fiscal del Estado plantea el aumento de los mínimos personales y familiares, atender a circunstancias de familias numerosas, atender a la situación de los dependientes, se plantea un impuesto negativo para esas personas, e incluso nosotros en la reforma fiscal nuestra o la bajada de impuestos nuestra hemos establecido una deducción para incentivar figuras como el acogimiento educativo, que va en esa línea de proteger a las personas más vulnerables. Es decir, que la contestación directa para esta señora que le plantea la pregunta es que sí iba a tener ayudas para cargas familiares. Tanto a través de la reforma, tanto a través del gasto público de la Consellería de Bienestar, que sube un 19%, a través de la reforma fiscal del Estado y a través también de los incentivos fiscales que hemos establecido nosotros. Bueno, pues contestada la pregunta. Bueno, la oposición, tras conocer este anteproyecto de presupuestos, ahora comenzará el trámite, como nos explicaba. Dicen que son unos presupuestos irreales y propagandísticos. Para el secretario general de Socialistas decía que como Rajoy no da dinero, el Consell se lo inventa. ¿Qué decir a todas estas críticas? Bueno, la verdad es que no esperaba alabanzas, elogios y loas al presupuesto de la Generalitat del 2015 y más dirigidos a un año electoral como el que tenemos, pero aparte de los adjetivos y descalificaciones que se puedan realizar, hay que argumentarlas. Quiero decir, es muy sencillo decir que son propagandísticos, que son irreales, pero hay que justificar el porqué. Y nosotros hemos hecho una estructura de gastos donde prima las políticas activas sociales, como decía anteriormente, y una estructura de ingresos donde es plausible, razonable, está explicado y está justificado, y es una previsión de ingresos que entendemos que se pueden realizar a lo largo de todo el año 2015. No podemos olvidar que esto es un presupuesto anual. Está claro. Los ciudadanos esta noche preguntan en directo en Canal 7 Televalencia, nuestro invitado de sección, el conseller Juan Carlos Moragues. Vamos con la tercera pregunta. Señor Moragues, ¿cuándo vamos a cobrar la paga de Navidad? La paga de Navidad. Supongo que sea un funcionario. Funcionario, se entiende, ¿no? Precisamente he dicho que es un presupuesto sin recortes porque ya pasó en el presupuesto del 2014 respecto al 2013 que subieron tanto sanidad, educación y bienestar social, y en el presupuesto del 2015 se consolida ese crecimiento de sanidad, educación y bienestar social, especialmente esta última. Hemos tenido mucha negociación colectiva, diálogo social, y hemos llegado a acuerdos con los sindicatos, yo creo que muy significativos, como la recuperación de esos complementos quitados, carrera profesional, sexenios, educación y sanidad, que se han recuperado ya al 100% en 2015, y también acordamos el 9 de junio de este año 2014 la devolución parcial de la paga extra, del 25% o de los 44 días, que será efectiva en la nómina de enero del 2015. Y justo el Gobierno de España, después de haberlo nosotros acordado en mesa general, a posteriori
el Gobierno de España también ha ido en la misma línea que la Comunidad Valenciana y ha acordado la devolución del 25% de la paga extra, es decir, un compromiso adquirido en Mesa General en junio que, por supuesto, ha tenido reflejo en los presupuestos de la Generalitat. Es decir, que se cobrará el próximo enero de 2015 esa paga que se les debía. La paga parcial. Parcial. Devolución parcial de la paga buenas extra. noticias para los funcionarios. Por cierto, un colectivo pues castigado también, al que se le exigió más esfuerzos, todavía más en un momento delicado, ¿no?, de crisis. Yo soy funcionario, como ha aparecido en mi currículum, y cuando alguien insinúa que yo critico la labor de los funcionarios me molesta mucho a nivel personal, porque yo hay que reconocer el trabajo, la profesionalidad, el servicio público que prestan a los ciudadanos y también los esfuerzos y sacrificios que han tenido que tener en este momento de dificultad. O sea, yo quiero alabar la labor que hacen, agradecer el esfuerzo y el sacrificio que han tenido, y ahora es momento de punto de inflexión y de devolver todos esos esfuerzos que se han pedido y de todavía potenciar más la figura del empleado público. Bueno, presupuestos que inician su trámite parlamentario, lo vamos a seguir muy de cerca porque me imagino que darán todavía mucho que hablar en las Cortes Valencianas con las enmiendas, con la postura también de la oposición, y lo veremos defenderlo, me imagino que en les Corts como conseller también. Sí. Situación política actual, como miembro del Consell, también queremos tener, bueno, hoy, como saben, hemos conocido datos del CIS, en el que hay preocupación, el bipartidismo se tambalea, una nueva fuerza política, Podemos, se convierte ya en tercera fuerza política, según la estimación de voto, la población de Pablo Iglesias es el partido que más respaldo cosecha en intención de voto directo. ¿Esto crea un poco de incertidumbre, conseller? Hasta ahora está claro que el fenómeno Podemos es una organización política con una gran base ideológica y social en este sentido, que ha canalizado lo que es el descontento, el hartazgo, el cabreo, el enfado, la falta de credibilidad y confianza que tienen las instituciones y especialmente la clase política. Pero esta encuesta demuestra una cosa, que es que Podemos puede tener responsabilidades de gobierno. Y entonces yo creo que nos tenemos que plantear que si Podemos tuviese responsabilidades de gobierno, ¿qué haría? Y ahí hay que subrayar o enfatizar varias cuestiones. Es unas propuestas utópicas, quiméricas, que suenan bien, endulzan el oído, pero hay que ver la base económica que hay detrás. El modelo de Podemos es un modelo comunista, marxista, pues estamos hablando de Chávez, de Venezuela, de Cuba, donde se apuesta por la nacionalización de empresas. Cuando se habla de deuda se dice que no hay que pagar la deuda, ahora dicen que hay que reestructurar la deuda, que hay que auditar la deuda, y todos sabemos que si, por ejemplo, la Comunidad Valenciana nos financiábamos hace 2 años al 6,5%, ahora nos estamos financiando al 1% y estamos pagando y teniendo la liquidez adecuada. Claro, esa estabilidad, lo que nos ha costado salir de la crisis, los esfuerzos que hemos tenido que hacer. En 2 años hemos pasado de crecimiento negativo a crecimiento por encima del 2%. Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por trabajar, mucha sensatez, sentido común, pero todo eso se puede ir al traste con propuestas que son del todo irrealizables y que pondrían en peligro el bienestar, la prosperidad y la recuperación económica incipiente, pero que tenemos que todavía incidir mucho más en que se consolide esa recuperación económica. Consejero, usted hablaba precisamente de cabreo del ciudadano, ¿no? Cabreo, desafección, desilusión. Y es que el panorama político no ayuda tampoco a suavizar esta situación, y hablo evidentemente de los casos de corrupción que día tras día amanecemos con ellos, de todas las formaciones políticas. Evidentemente el Partido Popular está gobernando y tiene más casos de corrupción. ¿Cómo atajar esta situación? Y también un poco como miembro del Gobierno valenciano, esa famosa línea roja marcada por su presidente. ¿Qué valoración tiene de todo ello? Al respecto, nosotros somos representantes de los ciudadanos y lo peor que nos está pasando es que el ciudadano al cual tú representas y gestionas sus intereses desconfíe de ti. Contra la corrupción hay que actuar con contundencia. Los representantes políticos tenemos una obligación, pero ya no solo política, sino moral, deontológica y personal, de tener una máxima ejemplaridad, honestidad y honorabilidad. No se puede poner en tela de juicio la función de un político, y por eso la línea roja del presidente Fabra, que yo comparto, supone a veces la aplicación de la misma injusticias. Por ejemplo, mi secretario autonómico, que no dudo de su honorabilidad y honestidad, tuvo que dejar el puesto.
pero si hay algún atisbo, algún género de dudas sobre un responsable político, ese responsable político se tiene que apartar, solucionar sus problemas judiciales y cuando los solucione, volver. Y ahí el ciudadano tiene que percibir tolerancia cero, intransigencia, que los partidos políticos y los representantes políticos no consentimos, porque eso va en detrimento nuestro, porque una manzana podrida, un caso de corrupción, lo que se provoca es que se tienda a generalizar. Y aquí estamos mucha gente en los pueblos, en la Generalitat, en grandes ciudades, trabajando con... Y no es bueno poner a todo el mundo en el mismo saco, que es lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Contundencia, casos como el de Sonia Castedo, por ejemplo, no ayudan nada a su partido para mantener esta línea, ¿no? Ahí, es un caso, ya sé que excepcional, ¿no? Pero bueno, está en la actualidad también, conseller. Evidentemente el ciudadano cuando nos ve a los responsables políticos no tiene que dudar en ningún caso de nuestra honorabilidad, honestidad y tiene que percibir esa ejemplaridad, ese plus de ejemplaridad y de diligencia. Dicho eso, hay una circunstancia diferente, porque en el caso de diputados y el caso de concejales el acta es personal. Entonces tú, aunque no tienes poder de cese directo sobre esa persona, contra su voluntad. Se da esa particularidad que hace generar algún tipo de dudas. Pero el presidente ha sido muy claro, quiero decir, hay línea roja, ningún imputado irá en las listas y evidentemente, siguiendo esa premisa del presidente Fabra, si la alcaldesa de Alicante, cuando llegue el momento de confeccionar la lista, sigue imputada, evidentemente no podrá, y así se ha comunicado ya y lo ha hecho el presidente. Lo que está claro es que no es extrapolable, dicen los expertos, los resultados obtenidos en las elecciones europeas a lo que puede pasar en municipales y autonómicas. Aquí quizás nos pensamos mejor a la hora de depositar el voto, pero es cierto que estamos en un momento de cambio, lo hemos comentado, crisis en los grandes partidos y las grandes formaciones. Parece, según las encuestas, que el Parlamento valenciano en esas autonómicas quedará con nuevas formaciones políticas con la entrada, probablemente de Podemos. ¿Cree que es una buena solución un pacto PP-PSOE para mantener esa fuerza en las instituciones? ¿Es posible? Hay que tener claro, y tenemos el ejemplo de nuestra comunidad autónoma vecina del norte, que una inestabilidad política lleva a una inestabilidad económica y social. Es decir, yo siempre lo digo, que a la Generalitat Valenciana le vaya bien o le vaya mal es fundamental, porque somos una entidad de 17.000 millones de euros y cualquier incertidumbre política que pueda existir puede poner en jaque esa recuperación económica incipiente, ese crecimiento y esa generación de empleo que tenemos ahora. Nosotros vamos a luchar y trabajar para renovar la confianza de los ciudadanos y para conseguir la mayoría absoluta. Una vez pasadas las elecciones, yo lo que apelo es a la responsabilidad, a la altura de miras, a la generosidad, porque no nos podemos olvidar una cosa. Por encima de los intereses particulares nuestros, los intereses partidistas de nuestro partido, lo fundamental son los intereses de los 5 millones de valencianos. Y la toma de decisiones que tienen que hacer los partidos, todos, es pensando no en ellos ni en su partido, sino en los ciudadanos. Y se tiene que procurar una estabilidad política, una gobernabilidad, porque eso redunda directamente en el bienestar y prosperidad de los ciudadanos de la comunidad. Es decir, lo ve viable en el caso de que hiciera necesario este pacto, aunque el Partido Socialista parece que ya ha dado un paso atrás en este sentido. Yo digo que antes de elecciones no se tiene que plantear. Sí, a posteriori. Nosotros vamos a trabajar por renovar la confianza con mayoría absoluta. Después de elecciones se tiene que pensar en los ciudadanos de la comunidad, en la sociedad y en la economía valenciana por encima de otros intereses. Bueno, nos falta una pregunta de la calle. Vamos con ella a ver lo que nos dicen, lo que quieren saber esta noche de nuestro invitado. Señor Moragues, ¿qué es lo más complicado de ser conseller de Hacienda? Lo más complicado. Es una cartera dura, ¿no, conseller? Yo siempre digo, por ejemplo, la Consellería de Hacienda es una consellería muy transversal, muy horizontal, porque me depende el presupuesto, la tesorería, la intervención, la deuda, tributos, patrimonio, la reestructuración sector público, función pública, informática, patrimonio, tributos, en definitiva, todo lo que pasa por la Generalitat acaba en mi consellería, al principio y al final. Pero también digo que a pesar de que sea una cartera muy exigente, a mí me han preguntado, ¿te arrepientes de haber aceptado el cargo? Yo siempre digo que no, muy exigente, trabajas muchísimo, mucha exposición, mucha responsabilidad, y hay que imaginar también el entorno en el que nos ha tocado trabajar, en un momento de máxima dificultad, pero es apasionante y es muy gratificante porque mi accionista, mi cliente, mi representado, para el que trabajo, son los 5 millones de valencianos. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Y aunque ellos no lo acaben de percibir, ese esfuerzo
esos logros que vas consiguiendo, esas pequeñas victorias, redundan en beneficio de ellos, aunque no se perciba por ese déficit de comunicación que tenemos la Generalitat o la clase política con los ciudadanos, pero trabajar para los ciudadanos, lo digo de verdad y no porque quede bien, es tremendamente gratificante y satisfactorio. Me reconocía que en diciembre de 2012, cuando le ofrecen la cartera, si se ha arrepentido no nos ha dicho que no, pero sinceramente creía que iba a ser tan complicada la situación como está siendo. Yo el otro día me hicieron una pregunta que qué balance hacía. Yo digo, bueno, me sonaba raro lo de balance todavía, con meses por delante para finalizar la legislatura. Y se sufre, se trabaja mucho, es mucho sacrificio, hay momentos incluso agónicos, ¿no? Pero yo echo la vista atrás, ¿no? Y pienso cómo estábamos la Comunidad Valenciana en 2012. ¿Qué situación había? Cada vez había más paro, cada día decrecíamos más, la situación estaba peor. Hay que pensar también la situación de la Comunidad Valenciana en 2012, había mucho conflicto social, en la calle mucha manifestación, estábamos con recortes, en un escenario de recortes, con impagos de la Generalitat. 2 años después, pues 2 años después, o 3 años después, pensando en el presidente Fabra, no vamos a personalizarlo en mí, vamos a poner al presidente Fabra, llega en 2011 con máxima dificultad, máxima complejidad, dejando de pagar, con problemas de obtener de liquidez, con todo esto que he explicado, y 2 años o 3 años después hay que decir que estamos mejor. Al final, el consejero de Hacienda habla de déficit, deuda, presupuesto, sistema de financiación, todo eso da igual, lo importante a lo que nos tenemos que dirigir es que al ciudadano le vaya mejor. Ese es el resultado final que tenemos que perseguir. Lo demás son objetivos intermedios y yo creo, y volviendo al presidente Fabra, que cogió una Generalitat Valenciana en un momento tremendamente complicado y complejo y la va a dejar con una situación social y sobre todo también en cuanto a financiación, liquidez y económica, muchísimo mejor de lo que la cogió. Lo que sí que es cierto es que durante estos años se ha hablado mucho de financiación autonómica. ¿Cómo ve la solución a este tema que afecta tan de lleno a la Comunidad Valenciana, en el que hemos repetido una y otra vez la injusticia que tenemos los valencianos de recibir menos financiación que otras comunidades? ¿Cómo cree que se pueda resolver esto? Eso se tiene que resolver. Hemos hecho una labor de concienciación al Gobierno de España más que evidente. Se nos acusaba, es que ustedes son la comunidad autónoma que más deuda tiene, que más déficit tiene, y ahora lo que está claro es que eso es debido a la infrafinanciación. Antes nos tildaban de manirrotos e ineficientes, y ahora sabemos el diagnóstico. Y también hay que reconocer que el Gobierno de España nos está ayudando mucho en materia de reducción de la carga financiera, una cosa que no he explicado en los presupuestos. La única partida que se reduce de gasto es los intereses. Se reducen 272 millones de euros del 2015 al 2014. ¿Por qué? Porque el Estado asume intereses, carga financiera de la Comunidad Valenciana. El Estado nos está dotando también de instrumentos de liquidez para poder pagar a colectivos, asociaciones, proveedores, a empresas. Y eso es gracias al Gobierno de España, esa situación mejor que estamos viviendo ahora, porque la mejor forma de ayudar a la economía es bajar impuestos y pagar en tiempo y forma. Pues bien, el Gobierno de España es consciente de nuestra infrafinanciación y está sensibilizado para que cuando pueda, que es cuando aumente esa tarta, esa recaudación, poder atender las reivindicaciones de la comunidad. Pero quizás a veces se nos escucha poco, es un poco la imagen que se da, ¿no? Ese encuentro que se pedía con el ministro, de los empresarios, que no llegaba, o por lo menos así lo percibe el ciudadano, como que no estamos muy bien mimados desde el Gobierno central en este sentido. ¿Comparte la misma opinión? Yo la percepción que tengo es que hay sintonía y comprensión mutua. Y voy a poner 3 ejemplos. El año pasado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el año pasado, debatíamos déficit simétrico y asimétrico. Y había comunidades autónomas como Madrid y Extremadura que estaban en contra del déficit asimétrico. Oye, vais a beneficiar a las comunidades autónomas que no hacen los deberes, que no cumplen el déficit. Pues lo que se decidió por parte del Ministerio o del Gobierno de España o del Consejo de Política Fiscal es lo que defendía la Comunidad Valenciana, déficit asimétrico. En los repartos del FRA, lo que se ha dado es a la Comunidad Valenciana, en el último, 1/3 del total, es decir, hemos sido la comunidad autónoma que más liquidez se nos ha dado. El último Consejo de Política Fiscal se aprobó el FRA al 1%. Estábamos financiándonos al 6,5% en 2012 y ahora al 1%. Al 1% nos da esa liquidez el Estado al 1% y al Estado le cuesta un 2,5%, es decir, tiene que asumir carga financiera el Estado. Pues bien, hubo comunidades autónomas no FRA, Madrid, Castilla y León, que pusieron el grito en el cielo, porque decían que esas decisiones beneficiaban a la Comunidad Valenciana. Es decir, todas las decisiones que ha habido oposición de otras comunidades autónomas y todas han beneficiado a la comunidad.
Y ha habido una labor de concienciación de la infrafinanciación que estoy seguro que solo pueda el Gobierno de España y de Mariano Rajoy lo resolverá. Bueno, comenzábamos hablando esta entrevista hablando de esos presupuestos. Ustedes decían que eran eficientes, responsables, sin recortes, presupuestos sociales. ¿Cuál sería su mensaje final a ese ciudadano que le hemos un poco hoy atracado, si me permite la expresión, con tanto número, con tanta partida? ¿Podemos sentirnos orgullosos de esos presupuestos? ¿Lo vamos a notar en esa calidad de vida? ¿Vamos a tener una menor presión fiscal, como hemos explicado a lo largo de la entrevista, ¿no? ¿Cómo nos lo explicaría? Yo creo que lo fundamental, hay que decirle al ciudadano, hemos sufrido mucho, lo hemos pasado muy mal, la situación ha sido muy complicada. Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, hay que tener los pies en el suelo, ser realista, todavía queda mucho por hacer, hay mucho que trabajar. Pero lo que está claro es que tenemos que estar en un escenario de estabilidad, de tranquilidad, de sensatez y sentido común, y estos presupuestos van dirigidos, el ciudadano tiene que percibir también los servicios públicos que recibe, cuando va a un hospital, cuando su hijo va a un colegio, cuando su padre va a una residencia pública, lo que cuestan los servicios y que la Generalitat presta unos servicios básicos y fundamentales. En eso nos gastamos el dinero, somos o intentamos ser eficientes y por otra parte, con un optimismo prudente, moderado, hemos dejado atrás los recortes, las subidas de impuestos y ahora estamos en un escenario de bajada de impuestos y sobre todo en un escenario de crecimiento económico y de consolidación de la recuperación económica que todavía, repito, hay mucho que hacer, hay que ser muy cauto, muy prudente, pero tenemos que seguir en esa línea de trabajo y no podemos poner en peligro esa recuperación que tanto nos ha costado de conseguir. Bueno, pues con ese punto de optimismo. Por cierto, ¿sigue compaginando docencia? No, ahora no. Con la nueva obligación, ¿no? de conseller, es imposible. Es imposible. La vida política es muy incompatible con muchas actividades, lúdicas, de ocio, incluso familiares, y evidentemente te vas de casa a las 8 de la mañana y llegas pues 10, 11 de la noche, o sea, es imposible poder compatibilizar, pero no la docencia, cualquier tipo de actividad. Y detrás de los políticos también la familia sufre mucho porque evidentemente el trabajo político es muy intenso y requiere mucha dedicación. Bueno, pues un placer de verdad que haya estado con nosotros esta noche. Hemos podido hablar de muchos temas, de todos, de la actualidad y sobre todo hemos pretendido conocer en detalle, a detalle, esos presupuestos que nos va a afectar tanto a los valencianos y que ahora comienza ese trámite parlamentario. Conseller, gracias y hasta siempre. Buenas noches. Gracias, buenas noches y ha sido un auténtico placer estar con todos ustedes a su disposición. Muchas gracias. Así terminamos nuestra entrevista hoy al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, en Canal 7, Ágora. Mañana les espero, como siempre tenemos una cita tras la información, es tiempo de debate, de análisis. Mañana tocaremos y pulsaremos la política local, estará con nosotros María Ángel Ramón Gil, concejala del Ayuntamiento de Valencia, y Joan Calabuig, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Les espero, buenas noches, hasta mañana.